Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabe Infancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos muy felices de presentarles a Verónica Uzcategui, de Fundación para la Confianza, para hablar sobre participación de preadolescentes en la prevención del abuso y maltrato. Muy bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias, Diana. Honrada desde Fundación para la Confianza de participar en esta cumbre y quizás aportar un poco desde la experiencia de nuestra organización en cómo podemos involucrar de manera efectiva a los y las preadolescentes en la construcción de planes de prevención. Así que muchísimas gracias. Bueno, contarles que Verónica es abogada y tiene más de 10 años de experiencia en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Es directora de Prevención y Educación de Fundación para la Confianza, organización que promueve los derechos humanos, especialmente de los niños y niñas, colaborando y construyendo espacios de confianza lúcida. Bueno, Verónica, partamos con un tema esencial que además en un contexto de convención constituyente es tan relevante que lo empecemos a interiorizar, ¿cierto? ¿Qué significa que los niños, niñas y niñas sean sujetos de derecho? Fíjate, esta es una pregunta que, si bien a veces pareciera que no reviste mayor profundidad y las personas lo mencionan, cosa que es maravilloso, ¿no? Que las personas tengan conciencia de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, a veces nos cuesta un poco interpretarlo y bajarlo un poco a la realidad. Y la verdad es que yo creo que lo más importante es poderlo transmitir de forma sencilla y el hecho de que los niños sean sujetos de derecho significa que son personas con la misma dignidad que todos los demás. Y allí finalmente, si bien esto pareciera una definición que es muy simple, la verdad es que reviste una gran profundidad en términos de que el mundo adulto a veces le cuesta un poco o no está tan acostumbrado a considerar a los niños y a niñas como iguales y desde allí invitar a quienes nos están viendo a que reflexionen respecto de, bueno, yo trato a los niños y niñas con la misma dignidad que a mí me gusta que me traten a mí. Hay conductas, actos, acciones o actitudes que yo no toleraría, pero que yo impongo a los niños y niñas con los que yo comparto. Entonces, finalmente, reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho no es más que reconocer de manera efectiva que son personas con los mismos derechos, con las mismas garantías y que además, dicho sea de paso, cuentan con una prioridad en términos de la comprensión de su necesidad, de sus derechos y de aquellas cosas que son vitales para su desarrollo. Eso es que un niño sea sujeto de derecho. Verónica, y en un tema tan importante, a lo mejor tú podrías dar un par de ejemplos de lo que significa sujetos de derecho, qué cosas, por ejemplo, hacemos con niños, niñas y niñas que no haríamos con un adulto. Pero por supuesto, mira, y me encanta que me hagas esta pregunta porque en realidad a mí se me hace mucho más sencillo explicar con ejemplos. Este es un ejemplo muy concreto que siempre comparto y es, supongamos un preadolescente a quien le hemos dado permiso para que salga con sus amigos y llega 2 horas más tarde de lo que habíamos acordado al momento de su salida. Probablemente el papá, la mamá o la persona que haga de figura cuidadora está muy preocupada, está muy angustiada y ante este desafío o quizás no cumplimiento de las normas, tiene un trato bastante agresivo con el niño, le grita y lo castiga, quizás hasta quizás puede de pronto perder un poco el control y tener una actitud quizás un poco física en contra del niño. Y esto socialmente está, en algunos casos, aceptado. Bueno, es que mira, la verdad no sabe otra manera en la que impartir la disciplina, o quizás estaba muy angustiado, se desreguló. Pero si soy yo como adulto que llego 2 horas tarde a mi trabajo, para mí sería inaceptable que mi jefe o mi supervisora me regañara, me gritara, me jaloneara, me castigara. Finalmente, y fíjate, y siempre digo esto al final, como, y en términos concretos, realmente el adulto que llega tarde está cometiendo una peor falta en el sentido de que yo como adulto firmé un contrato, estuve de acuerdo con que esa iba a ser mi hora de llegada. Los y las adolescentes y los niños están en un proceso de construcción de la personalidad y es parte de ese proceso el ir estirando los límites que los y las apoderados colocan en su contexto de cuidado. Eso es un ejemplo muy claro. Y otro ejemplo muy claro es que si, por ejemplo, Diana, yo te invitase a almorzar y tú me dices, oye, es que mira, en verdad la betarraga a mí no me gusta,
Probablemente yo te diría, no hay ningún problema, tengo esto otro. Pero si al niño pequeño o a la niña pequeña está comiendo y me dice, no me gusta la betarraga, desde el mundo adulto está tradicionalmente aceptado, bueno, no te paras de la mesa hasta que no termines de comer o te obligo a comerlo. Entonces, si bien se entiende, yo creo que es importante estas conversaciones porque no estamos trabajando desde que estamos esperando paternidades perfectas y personas que no se regulen. Nada más alejado de la realidad. Es solamente tratar de hacer un ejercicio de reflexión permanente de esto que estoy haciendo, yo lo aceptaría, se me hace digno, porque a ti, tú no me aceptarías, no te paras, no te vas de mi casa porque yo te invité y yo cociné con betarraga y ahora no te vas. Ese tipo de cosas son aquellas que desde lo cotidiano, porque ese es el objetivo de esta conversa, desde lo cotidiano podemos ir trabajando para asegurar que los niños y niñas sean tratados como sujetos de derecho. Claro que sí. Qué importante distinción y con los ejemplos queda muchísimo más claro. Bueno, ¿por qué es importante fomentar la participación de preadolescentes en las distintas instancias que les inciden, en los que, cierto, que les afectan? Fíjate, allí a mí me encantó cuando, me ha encantado desde que he visto el trabajo que ustedes realizan, que lo primero que ustedes colocan desde sus enfoques es el enfoque de derechos, ¿no? Porque eso nos da un marco comprensivo y ahí no hay donde perderse. La participación no es nada más un concepto. La participación desde el enfoque de derecho implica que es un derecho subjetivo, que además es un medio y que por último es un fin. Es un derecho porque así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y este derecho está compuesto por el derecho a opinar y ser oído, la libertad de asociación, el derecho a tener libertad de conciencia, pero al mismo tiempo es un medio porque se aprende participando. Y aquí el ejemplo más concreto es a los niños que les encanta ayudar, porque a los niños les gusta ayudar. Lo que pasa es que a veces nosotros desde el mundo adulto estamos apurados, tenemos muchos compromisos y nos cuesta tomarnos el tiempo, pero reflexionemos, a los niños les encanta participar en la cocina, por ejemplo. ¿Y cómo aprende entonces el niño que para hacer, no lo sé, un café tiene que colocar tanto de azúcar? Participando, haciéndose parte de este proceso. Y por último, es un fin porque cuando los niños participan de manera efectiva, se constituyen como ciudadanos, que son ciudadanos de por sí, pero como ciudadanos activos de una comunidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Gabriela Mistral decía, o sea, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Y por lo tanto, y la ley, la convención también nos dice, los niños tienen derecho a opinar de todas aquellas cosas que les afecten. Pensemos qué cosas no le afectan a un niño. Todo le afecta. Y reflexionemos, por lo menos en este mundo globalizado, en donde, por ejemplo, los altísimos índices de migración. Preguntémonos, ¿a cuántos de los niños se les preguntó en sus casas, qué opinas de esto? ¿Qué piensas de lo que va a ocurrir? ¿Cómo crees que esto te va a impactar? ¿De qué manera podemos nosotros como adultos hacer este proceso más fácil para ti? ¿Por qué es importante que los niños participen? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo, incluso desde muy buenas voluntades, de no tomar en consideración la verdadera necesidad de los niños y las niñas. Y allí yo traigo a colación esta escalera de la participación de Roger Hart, donde hace unas distinciones entre los puntos de no participación, que es cuando los niños están siendo incorporados como decoración. Él le llama decoración, a mí no me gusta esa palabra, pero como para que quede ilustrativo, de que voy a hacer un acto y es para los niños, pero yo jamás le pregunté a un niño si quería hacerlo, si quería estar ahí, yo nada más los llevé y los puse con unos globitos. Y desde la información y desde la consulta participamos los niños y las niñas. Porque además, ¿cómo hacemos para que los niños participen? Les tengo que dar los espacios. Tú lo decías al comienzo. Son los padres, las madres, los cuidadores quienes van a ser los catalizadores y quienes van a favorecer ese proceso. Entonces es importante porque corremos el riesgo, uno, de que sea vacío lo que estoy haciendo, y dos, de que nos perdemos la riqueza que da la idea infantil, desde el mundo infanto-juvenil. Las dos cosas tremendamente importantes para crear programas que sean efectivos. Claro que sí. Verónica, y específicamente en el tema, ¿cierto?, que vamos a abordar hoy día, ¿qué planes de prevención al maltrato y abuso de niños y niñas existen hoy en Chile? ¿Y han tenido buenos resultados? A ver,
Yo, y sabemos que existen grandes esfuerzos, porque sí existen. Sí hay muchos esfuerzos de muchas organizaciones, no nada más del mundo público, sino también de las, aquí estamos organizaciones que nos dedicamos a esto. Existen programas, por ejemplo, desde las diversidades sexuales de organizaciones de la sociedad civil que han tenido un empuje tremendo en dignificar la vida de los niños y niñas que, tienen, que pertenecen a las minorías sexuales. Organizaciones como Para la Confianza, que tiene más de 10 años trabajando en vamos a posicionar el derecho de los niños a vivir una vida libre de violencia sexual, donde esto ya no sea considerado como algo normal, a todas las niñas les pasa. Hay organizaciones que se han dedicado, por ejemplo, la Fundación José Ignacio, a trabajar en la prevención de suicidio infanto-juvenil. Entonces, sí existen planes de prevención. Y como esto te he mencionado ya tres, por lo menos Todo Mejora, que trabaja en la línea de diversidades sexuales, José Ignacio, que trabaja en la línea de la prevención de suicidio, Para la Confianza, que trabajamos en la línea del abuso. Lo que creo que podríamos potenciar y lo que se necesita potenciar es la articulación entre todas estas organizaciones desde una política pública. Y para mí el ejemplo más concreto es, tú me haces esta pregunta y yo conozco de planes, pero si me preguntaras, ¿conoces algún plan de prevención del COVID? Y rápidamente vienen a tu mente todos los planes que se están haciendo porque hay una política pública con recursos dirigida a que la comunidad y la sociedad sepa qué es el COVID, conozca los planes de prevención, sepa dónde se va a vacunar. Entonces, lo que consideramos desde la fundación y la mayoría de las organizaciones que trabajamos en infancia es que a veces se nos olvida cuando hacemos la política pública, y desde el enfoque de derechos lo traigo, este principio que no es menor, que es el de prioridad absoluta. Porque siempre hablamos del interés superior del niño como principio, pero el de la prioridad absoluta es tremendamente necesario porque es el que hace el llamado a los estados de incorporar de manera principal en sus presupuestos todo el gasto hacia infancia. Es lo primero que se debe definir. Y eso todavía no pasa, no nada más en Chile. Yo he trabajado a nivel latinoamericano con muchos países y en la mayoría de los países esto es algo que falta. Entonces, ¿existen planes? Sí, pero les falta la patita de política pública a largo plazo que permita que la gente conozca qué es el maltrato, porque no todos entendemos lo mismo por maltrato. Hoy sí entendemos todo lo mismo por COVID. Sabemos que es una enfermedad, que se genera por un virus, y eso viene de la política pública, del plan de prevención que se creó, pero al que también se le incorporaron recursos. Entonces, no puedo decir que no hay. Tenemos la Subsecretaría de la Niñez, tenemos la Defensoría de la Niñez, que hace un trabajo increíble. Sí existen, pero creo que hace falta esa articulación. Verónica, dado que lo mencionaste, y quizás para no darlo por hecho, ¿cierto? En esta conversación, a lo mejor sería bueno que tú pudieras compartir la visión o definición de maltrato y abuso que manejan en la fundación. Sí, nosotros, lo primero es considerar que el paraguas es el término maltrato, ¿no? Que el maltrato está definido como todo acto que atente contra la salud física, psíquica, emocional de un niño, niña o adolescente, constituido como actos que se van repitiendo de manera reiterada en el tiempo. Y esto es importante porque si todo es abuso, nada es abuso. Esto siempre lo decimos en la fundación. Entonces, no podemos nada más, por ejemplo, voy a poner un caso concreto, una mamá que se quedó sin empleo, que tiene 3 hijos, que está en un departamento chiquitito, que está angustiada, que no sabe cómo resolver y un día le grita a sus hijos porque está descompensada. ¿Es eso maltrato? Mira, puede ser constituido como una situación de violencia generada por una situación particular, pero el maltrato tiene que tener una consideración de consistencia en el tiempo, de que sea una situación reiterada. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros no validamos las angustias de las familias y no nos hacemos cargo de las situaciones contextuales, vamos a perder la oportunidad de que las familias pidan ayuda. Entonces, bajo ningún concepto, y ojalá que esto y voy a ser majadera en esto, para nada estamos validando ningún tipo de maltrato verbal ni físico, aunque sea una sola vez. Maltrato sí es maltrato, pero podemos intervenirlo de manera sistémica si el Estado, la familia y la sociedad logran validar las preocupaciones y hacerse cargo de lo que ocurre en el contexto. El maltrato es ecológico, al igual que el abuso. No es nada más es el individuo, su sistema de creencias, su familia, su comunidad, la sociedad. Y el abuso sexual
siempre que le damos estas charlas a los docentes me retan, ¿no? Porque me dicen, las definiciones tienen que ser concretas, cortas y concretas, porque si no, corremos el riesgo de perdernos. El problema es que el abuso no es concreto y ni fácil. El abuso sexual infantil, y esto es una definición desarrollada, la definición psicosocial que nosotros trabajamos es basada en la psicóloga Caroline Sinclair, que basa su definición en Barudi, y el Mm. abuso sexual infantil es un proceso relacional de abuso de poder, en el que un adulto, de manera progresiva, transgrede al niño, niña y adolescente con conductas de carácter sexual. Dada la condición del niño, la relación del adulto y el niño, y en la edad del niño, este no puede dar su consentimiento. Y por lo tanto, este acto tiene un único fin, que es la satisfacción de quien agrede. Entonces, bajo ese paradigma, y para mí es importante esto porque muchas veces las personas creen que abuso nada más es la transgresión corporal. No, existe abuso que también se genera sin contacto físico, la exposición a material pornográfico. Esto es una situación que muchas veces es poco considerada y poco ponderada, pero es muy violento para los niños y las niñas. Entonces, maltrato, todo acto u omisión, porque también cuando un niño no es querido, no es acompañado, no es cuidado, no es protegido, no es tomado en cuenta, y se constituye como negligencia, también es un maltrato. Entonces, todo acto u omisión que afecte de cualquier manera la psique, el corazón, el alma, el espíritu, el físico de un niño es maltrato. Y el abuso sexual, proceso relacional de abuso de poder en el que se transgreden los límites corporales y emocionales de un niño con un enfoque en la sexualidad. Perfecto. Y entonces, ¿por qué es importante que justamente las preadolescentes participen en la creación de estos planes y se involucren en la prevención del abuso? Mira, muchas veces los adultos tienen temor de hablar de estos temas con la infancia y con la adolescencia, pensando que les quitan inocencia, pensando que es algo muy violento de mencionar. Y allí es muy importante contarle a las personas que así como los niños y las niñas ven matemáticas desde kinder hasta cuarto medio, pueden trabajar temáticas de afectividad, de género, de prevención del maltrato desde kinder hasta cuarto medio, siempre considerando, por supuesto, su desarrollo cognitivo, los aprendizajes que han tenido. Si nosotros no le decimos a los niños qué es maltrato, ¿cómo lo pueden identificar? Si nosotros no le informamos a los y las niñas, perdón, cuando diga niños me estoy refiriendo a todos y a todas, mil disculpas, em, si no les informamos de qué mecanismos hemos pensado para protegerles, ¿cómo pueden ellos acceder a este mecanismo? Entonces, la participación no nada más viene o sea, viene por todos lados, viene por una parte a dar la información, porque recordemos que niños y niñas tienen el derecho a estar informados de todo aquello que les afecte. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber como garantes, y dependiendo de dónde nos paremos, somos un garante principal o un garante corresponsable o un garante interrelacional, pero como garantes al fin, tenemos el deber de entregar la información. Cuando yo le entrego la información, le pongo nombre a las cosas. Y cuando los niños logran ponerle nombre a las cosas, es más fácil comunicarse con el mundo. Por otra parte, cuando el niño y a la niña tiene el nombre de las cosas y yo lo involucro o le involucro en los planes de prevención, le doy herramientas para pedir ayuda. Si yo no les doy estos espacios, porque fíjate tú qué injustos somos con nosotros, con los sobrevivientes de abuso. Si lo dicen muy chiquititos, probablemente el mundo adulto que dice, ay, lo está soñando, es un embuste, o esto no está pasando, está confundido. Si se lo decimos, si lo dice cuando es adulto, perdón, adolescente, el mundo adulto que responde es, tú ya sabías lo que estaba pasando, tú ya estás grande, tú ya tienes conciencia, usted es responsable. Y si lo dice cuando es adulto, ¿qué le decimos los demás? Y vas a esperar a tener 40 años para decirlo. Entonces, necesitamos esta interrelación entre el mundo adulto que quiere proteger con los niños y niñas y adolescentes que van a ser protegidos, de modo que se establezca una comunicación.
que no se generen estos quiebres en donde el mundo adulto habla desde su lugar y el mundo infantil desde su lenguaje, porque además nos cuesta entender el lenguaje infanto-juvenil, porque si no nos los dicen con fecha, con hora, con tiempo, con detalles, y si no hay testigos, nos cuesta creer, porque preferimos creer que los niños y las niñas son mentirosos antes de creer que un adulto es agresor. Entonces, ¿por qué es importante que los niños y niñas participen? Para dar lenguaje y para abrir los canales de pedida de ayuda. Verónica, ¿y existen ejemplos en el fondo de niños, niñas, niñas participando en estos procesos? Mira, voy a poner, es malo ser autorreferente, pero desde la fundación, por ejemplo, siempre que trabajamos en prevención de abuso, nosotros tenemos un proyecto muy particular que es prevención de abuso en contexto escolar. Y en ese contexto, cuando nosotros vamos a desarrollar los planes de formación, por ejemplo, los hacemos tomando en consideración primero la participación de niños, niñas y adolescentes de ese contexto escolar. Y allí era lo que yo te comentaba de la escalera de la participación de Roger Hart. Como nosotros somos un actor externo, nosotros incentivamos la participación desde las dos primeras escalones de los estadios de participación, que es la consulta y la información. Bueno, es al revés, primero información y después consulta. Yo voy y les digo qué voy a hacer y después les pregunto cómo quieren ellos que lo hagamos. Y desde allí, ¿qué hacemos? Fomentamos que se vayan subiendo los otros escalones, que allí empiezan, bueno, planes que ellos van desarrollando desde su propia voluntad, o planes que ejercemos los adultos, o planes que desarrollamos los adultos, ideas que desarrollamos los adultos en las que ellos están informados y fueron consultados y quieren participar. Te voy a poner un ejemplo de lo que no es participación. Una vez estuvimos en un colegio y ellos estaban trabajando educación cívica y ciudadana. Querían que los niños y niñas estuvieran más involucrados en los procesos de participación ciudadana y pensaron en una idea fabulosa que era hacer una réplica del Congreso. Y estaban muy frustrados en el colegio porque los y las niñas no participaban. Y cuando empezamos a intervenir, les preguntamos, y se nos ocurrió preguntarles como tarde, para reconocerlo, ¿ustedes le preguntaron a ellos y ellas si esto era lo que querían hacer? No, porque es que la participación ciudadana está muy claro que tiene que ver con el Congreso. Entonces, convocaron a los niños y a las niñas, pero esa convocatoria fue vacía porque finalmente ellos y ellas no querían aprender de eso. O quizás sí, pero nadie les preguntó. No pudimos saberlo. Igual cuando, ¿qué no es participación? Cuando los colegios dicen participación infanto-juvenil, ya los chiquillos hicieron la danza de fiestas patrias, participaron. Es un acto escolar. La participación, le preguntamos qué querían bailar y puede ser que quieran hacer su cueca y que esté perfecto y va de la mano con las fiestas patrias. Pero la participación requiere necesariamente información y consulta, si no es imposición. Y además de preguntar, qué más es participar, cierto? Podríamos, Ejecutar, ajá. no confiamos a veces en los niños. Voy a poner un ejemplo y yo espero que no se vayan a poner bravos conmigo. Los centros de estudiantes. A algunos centros de estudiantes les incorporan un adulto que es un facilitador. ¿Un facilitador de qué? No, nos cuesta confiar en que los niños y las niñas tienen habilidades, pero ¿sabe? Yo tengo la sensación, Diana, de que eso viene porque nos ha costado favorecer desde la más primera infancia sus procesos participativos y que sean autónomos. Y eso también viene, voy a poner un ejemplo burdo, pero que no se entienda que estoy minimizando lo rico de esto. A veces los papás y las mamás le trenzan los zapatos a los niños porque estamos apurados. Y no es en mala, es porque estamos apurados y necesitamos salir. Pero si el niño ya está, o la niña está en edad de trenzarse sus zapatos, tomémonos el tiempo para que lo haga, para que pueda ser autovalente. Nosotros necesitamos que niños y niñas se sientan autovalentes y para que puedan serlo tenemos que darle los espacios para que lo sean. Entonces, aparte de informar y consultar, ejecutando, si vamos a generar, por ejemplo, ya conversamos y estamos todos de acuerdo que vamos a hacer la Semana de la Ciencia. Ah, perfecto. ¿Qué cosas vamos a hacer en la Semana de la Ciencia? Bueno, vamos a hacer volcanes y vamos a hacer experimentos de química y vamos a hacer, entonces en general lo que hacemos los adultos es, bueno, yo lo hago y ustedes van. No, permitámosle que ejecuten.
que definan, que decidan cómo lo vamos a hacer. Ojo, esto no quiere decir para nada que vamos a soltar nuestro rol y nuestro deber de guía, de acompañamiento, de orientación, pero no para imponer nuestro criterio. Lo que pasa, Diana, es que lo que se está jugando aquí es la concepción del poder tradicional que tenemos los adultos. Entonces, cuando yo permito que un niño o una niña haga cosas que estaban generalmente en el dominio adulto, lo que siento es que estoy perdiendo poder. Y si pierdo poder, pierdo autoridad, esta autoridad que nosotros entendemos como autoritarismo, Mm. porque la autoridad lo que espera, o la palabra autoridad a lo que me convoca es yo dar los espacios y las garantías para que este niño se desarrolle, para que crezca, para que florezca. Entonces, ahí estoy como metiendo muchas cosas, pero es que forma parte de la concepción de la infancia y desde el mundo adulto. ¿A quién no le dijeron de nuestra generación, cuando estén hablando los adultos, usted se calla? Bueno, pero ¿y para qué trajeron al muchacho entonces? Lo hubiesen dejado, porque, ¿cierto? Porque además, ¿cómo aprenden los niños? ¿Desde dónde? Desde la curiosidad. Si está escuchando cosas que la gente está hablando, él o ella van a participar, porque desean hacerlo. Los niños desean participar. Somos nosotros los que a veces coartamos esas ganas de participación. Claro, también por eso te preguntaba, porque a veces queda la participación incluso solo en la consulta. Y por cierto que hay un montón de otras dimensiones y espacios donde realmente se concreta esa participación, donde efectivamente los niños, niñas y niñas pueden ver, incidir, ejecutar, decidir, evaluar, ¿verdad? Y transformarse en ese proceso que finalmente es clave. Y justo te quería preguntar de eso, ¿cómo podemos incentivar entonces la participación de las y los preadolescentes en la creación de estos espacios y particularmente, ¿cierto?, de los planes para prevenir el maltrato? Mira, yo creo que lo primero, y bueno, esto claramente es un proceso, ¿no? Que va a ir pasando a lo largo del tiempo, pero si hoy día tú me preguntaras qué cosas podemos hacer, lo primero es, por supuesto, la consulta. ¿De qué cosas quieren hablar? Niños, niñas y adolescentes quieren hablar de ciertos temas que al mundo adulto nos cuesta. Quieren hablar de consentimiento sexual. ¿Qué será el consentimiento sexual? ¿Cuándo hay consentimiento sexual? Pero a veces nos da miedo que niños de 13 años estén hablando de esto, porque tenemos en nuestra mente que hablar de estos temas es porque ya están teniendo una vida sexual activa. Y no es así. O sea, porque si a la ver vamos, entonces los cabros que están viendo química ahorita es porque van a ser químicos. Nada más alejado de la realidad. Entonces nosotros vemos las cosas desde un mundo adulto y desde el prejuicio de que los niños no son capaces. De hecho, yo soy abogada y las teorías de la capacidad te dicen que los niños son incapaces, incapaces civiles, ¿no? Que no pueden firmar un contrato. Y qué palabra más tremenda, quizás incapaz me suena como fuerte, quizás podría ser no preparado aún para que no caiga en ellos, sino en nosotros. ¿Cómo podemos hacer que ellos participen? Primero hablando de las cosas que les interesan. Segundo, escuchando sus propias voces también. Y no nada más trabajar el tema del maltrato como a la pasada, de que nadie te puede pegar. Hay muchos tipos de maltrato. Y también permitiendo que nos cuestionen. El problema es que abrir estos temas genera que los niños y las niñas nos cuestionen. Y el mundo adulto lo que responde a eso, ay, pero que mira qué niño tan contestón, no me quiere hacer caso, no me quiere, o ahora cree que, que él es el papá y yo soy el hijo. ¿De qué manera más podremos entonces abrir espacios para que ellos participen? Preguntándole, mira, las mejores ideas que hemos tenido en la fundación no son nuestras, son de los niños y las niñas con los que trabajamos. Entonces, por ejemplo, en un colegio en el que estábamos trabajando, nos dijeron, nosotros queremos, fíjate tú cómo hicimos esto, logramos que los jóvenes de cuarto medio hicieran un taller de títeres para los más chiquititos, para explicarles lo que era el maltrato. Entonces, lo que se generó allí fue que nosotros les informamos, ellos se sensibilizaron y dijeron, ahora nosotros tenemos 17 o 18 años y a nosotros nunca nadie nos habló de esto. ¿Cómo podemos hacer para que los niños más chicos de nuestro colegio accedan a esta información? Hagámoslo nosotros. De manera natural, se generó la última escala de la escala de la participación, que es actividades desde los niños, niñas y adolescentes en la que se involucran los adultos, porque ellos hicieron todo el plan, pero el colegio tenía que proveer los espacios, que permitir. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Las movilizaciones sociales del estallido social. Muchos colegios decidieron cerrar las puertas y de aquí no me sale ningún muchacho.
Los niños, niñas y adolescentes estaban con deseo de hacer una participación. Y ese era un momento exquisito, rico, potente de que el colegio dijera, nosotros les acompañamos, de manera que nosotros podamos asegurarlo, que podamos estar con ustedes, porque lo que se generó allí fue una doblegación. Si los cabros igual salieron y se tomaron los colegios, que no estoy diciendo que esté bien la toma en los colegios, sino que se entiende. Si no permitimos que participen, esta olla de presión por algún lado tiene que explotar. Claro que sí. Estaba justamente pensando si es que al mundo adulto, ¿cierto? Estoy hablando de padres, madres, cuidadores, educadores, tal vez, quizás no tengan el conocimiento, quizás no tengan las herramientas a veces para propiciar algunos temas, ¿cierto? Estoy hablando desde identidad sexual, desde diversidad sexual, enfoque de género, lo que estamos hablando ahora, cómo conduzco este proceso en medio del estallido social. Y si eso fuera así, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los canales? ¿Dónde encuentro esta información? ¿Cómo acompaño en el fondo? Mm, Fíjate, Diana, eso es un desafío al que siempre nos encontramos quienes trabajamos con la infancia. Hay un proverbio, perdonen que no recuerdo exactamente de quién es, pero que dice que la educación de los niños empieza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Entonces, a veces también a los padres les da vergüenza decir, no sé de esto, no lo entiendo. Entonces, yo creo que una de las estrategias que las organizaciones tenemos que integrar, las organizaciones como estas que trabajamos en estos temas, es que siempre tiene que haber una patita de socialización y de sensibilización para padres, madres y apoderados. Por un lado, porque desafortunadamente desde ese mundo viene el maltrato, pero también porque desde ese mundo es de donde podemos buscar ayuda. Entonces, en el maltrato y en el abuso, en general solemos ver como una díada, ¿no? El que agrede o el que maltrata y la víctima o el niño que es agredido o agredida. Y nosotros apostamos a que esto tenemos que verlo como un triángulo, como lo dice Cristina Rabasola, donde hay otro ángulo, donde hay otro sector, donde hay otro grupo que son los terceros. Pero necesitamos fortalecer a esos terceros. Porque muchas veces, ¿y cuántos no hemos escuchado, Diana, que una persona escucha maltrato en la casa de al lado y dice, yo no me meto en eso porque eso es un problema de la casa de al lado, los trapos sucios se lavan en casa y yo prefiero no? Necesitamos que esos yo prefiero no sean, yo prefiero sí, hacerme cargo y responsable, porque la única manera de hacerle contrapeso al poder de este otro que está agrediendo es que hayan otros con el mismo poder para bajar esa capacidad, para igualar la cancha, porque el niño no puede. Los niños no pueden. Históricamente le hemos dicho a los niños, tienes que cuidarte, tú eres responsable, di que no, pero no pueden. O sea, esto está una vez más victimizando a quien menos puede, al que menos poder tiene. Por otra parte, también una de las estrategias que a mí más me han gustado, que se desarrollan en los contextos escolares, son esto que llaman escuela para padres, que finalmente vienen a llenar un espacio de orientación y de acompañamiento, porque también lo que pasa, Diana, es que cuando las familias viven violencia, maltrato o abuso, se sienten que están solas en el mundo. Entonces, si tú te sientes solo en el mundo, es más difícil salir del atolladero. Pero si por el contrario logras compartir con otras y otros que viven esto mismo, puedes generar una red de apoyo. Y sigo siendo majadera con el tema de los establecimientos educacionales, que son nuestros aliados naturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también las organizaciones? Apoyar a los establecimientos educacionales, porque los docentes y las docentes tampoco han estudiado estos temas. Entonces, desde allí que por lo menos esta cumbre es un espacio de una altísima generosidad, porque finalmente lo que están es proveyendo recursos valiosísimos para que las personas integren herramientas. Que por lo menos yo espero hoy de esta charla que al menos la gente se vaya con la definición de abuso clarita. Y ya eso es una riqueza, ya eso es ganancia. Claro, aprovechemos justamente lo que estás hablando, Verónica, que posiblemente miles de familias puedan ver esta cumbre y entonces contémosles qué mecanismos internos pueden implementar los padres y madres con sus hijos, hijas, hijas preadolescentes para concientizar sobre el abuso y su prevención. Lo primero es hablar del tema, Diana. Hablar del tema abiertamente, sin temor,
sin tampoco traspasar temor. Nosotros, esto es algo que dice nuestro director ejecutivo, José Andrés Murillo, nosotros podríamos habernos llamado Fundación para la Desconfianza o Fundación para la Venganza, a propósito de que, bueno, de que esta fundación nace por la victimización que vivieron nuestros fundadores. Pero no, ellos decidieron que nos llamáramos Fundación para la Confianza porque entendieron que niños, niñas, adolescentes necesitan la confianza para integrar su personalidad. Entonces no nos sirven espacios en donde todos sean abusadores, donde nada es un lugar seguro, donde todo es horrible, pero tampoco nos sirven espacios donde todos somos amigos, aquí nadie hace nada malo, aquí todo está perfecto. Necesitamos espacios de confianza, Lucía. Entonces, prácticas, técnicas, herramientas bajadas a la realidad, hablar del tema, decirle a los niños y a las niñas cuáles son las partes de su cuerpo. Insisto en lo del poner el lenguaje. Si un niño no sabe que sus genitales se llaman pene, sino que le dicen de diversos nombres, probablemente si necesita pedir ayuda le va a decir de cualquier nombre y nadie va a entender de lo que está hablando. Llamar a las personas por su nombre, permitirle al niño que reconozca quiénes son las personas que le rodean y ser coherentes con la información que les damos. Y aquí voy a poner un ejemplo. Nosotros le decimos a los niños, no dejes que nadie te toque, porque nadie te puede tocar, pero llegamos a la casa de la tía Juanita y el niño no le quiere dar un beso y le digo, pero véase a su tía, vaya y le da un beso a su tía Juanita porque si no ella se va a poner triste. Entonces, no nada más digo una cosa y hago otra, sino que además manipulo la emoción del niño diciéndole, si tú no haces esto que no quieres hacer, este otro se va a poner triste y por lo tanto yo también. Porque los niños, si tú le preguntas a un niño o una niña de 5 años y tiene las manos llenas de tierra, ¿tú te lavaste las manos? Te va a responder que sí, porque el niño lo que quiere es reafirmar su personalidad contigo, que eres su base de apego. Al contrario, yo le debería decir, oye, te veo las manos sucias, ¿te parece si te las lavas? ¿Por qué te tienes que lavar las manos? En lo cotidiano podemos generar estos tipos de conversaciones y esta participación. Otro ejemplo de ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Hijito, hijita, si algo a ti te duele, tú me dices que yo te voy a creer y yo te voy a cuidar y yo te voy a curar. Y al día siguiente estamos en una fiesta y el niño se cae y se raspa la rodilla y viene corriendo y llorando y yo le digo, ay, ya, mi amor, no pasó nada, no dolió. Pero sí, sí le dolió. Entonces, ¿cómo conversa su sensación física con lo que yo le dije, pero también con mi reacción? Adicionalmente, comprender que así como yo no acepto ciertos contactos de ciertas personas, el niño también tiene derecho a decir que no quiere ciertos contactos de ciertas personas, porque es un sujeto, y ahora nos vamos como a lo primero que conversamos, ¿no? Es un sujeto de derecho. Necesito prevenir el abuso, necesito que mi hijo sepa lo que es abuso. Al mismo tiempo, necesito, por supuesto, enseñarle medidas de autocuidado, esto que hemos conversado, de cuáles son las partes de tu cuerpo. Yo no trabajo mucho con esto de los secretos buenos o secretos malos, hablo más de secretos y de sorpresas para que sea más, porque esta categoría de bueno o malo es difícil, en cambio la sorpresa y el secreto queda un poco más claro. Espacios seguros, es decir, no tenemos por qué estar encerrados en las piezas, tu pieza es tuya, si te encierras tú solito, porque es tu espacio. Pero la última pata, que es la más importante, es el buen trato. Yo necesito que el niño tenga una experiencia de contraste, que yo lo trate de manera tan digna, tan buena, tan poderosa, y esto es algo que nos ha enseñado nuestra directora Josefina Martínez. El buen trato diario facilita que el niño o la niña distinga cuando hay un maltrato. En cambio, si un niño es ignorado, maltratado, golpeado, vejado, abusado, en verdad va a ser difícil. Además, ese buen trato me permite generar un vínculo respetuoso y amoroso. Fíjate que no hablamos casi nunca del amor cuando tenemos estas instancias. Y sí es necesario un vínculo amoroso, amoroso y respetuoso, porque ese vínculo me va a permitir a mí como adulta darme cuenta de cambios en el comportamiento del niño o de la niña y al mismo tiempo le va a permitir a él o a ella decir, esta es una persona en la que yo puedo confiar. Porque cuando yo le he pedido ayuda, ella ha estado allí. Entonces, ¿cómo se previene? Medidas de autoprotección, educación, formación y sensibilización, espacios seguros, es decir, cuidado con los contextos, privacidad, respetar la privacidad de los niños,
y buen trato. ¿Y cómo los padres y madres pueden identificar si su hijo, hija o hije es víctima de abuso o de maltrato? Mira, esta es una tremenda pregunta porque las vivencias de abuso o de maltrato son tan diversas como personas hay. Mm. Entonces, una victimización parecida entre dos personas puede hacer una traumatización distinta. Ahora, lo más importante que es identificar cambios de la manera normal de ser de este niño o niña y que sean cambios evidentes y duraderos en el tiempo. Ojo ahí con los preadolescentes, que es el grupo etario al que nos estamos haciendo referencia. Los y las preadolescentes están en un momento de sus vidas en los que no nada más están reafirmando su personalidad, están recientemente haciendo sus grupos de amigos, amigas, ¿de acuerdo? Ya salieron del mundo más infantil y del mundo familiar, ahora están generando nexos fuera de sus familias y por lo tanto también, y a propósito de los cambios hormonales, pueden tener cambios en el humor o en el carácter, o en el, sí, en el carácter más que en el temperamento, pero si ese cambio es demasiado evidente y duradero en el tiempo, es un indicador de una situación. No sé si de abuso, puede ser Ujú. de cualquier tipo de traumatización. Ahora, los indicadores más asociados a violencia sexual son aquellos que se manifiestan en la esfera de la genitalidad o de la sexualidad. Por ejemplo, conductas transgresoras hacia sus pares, mucha curiosidad hacia el mundo erótico adulto más que al mundo sexual. Ahí hay una distinción. Lo sexual es parte del desarrollo natural del cuerpo, porque además a esa edad están empezando, sobre todo en las niñas de género femenino, pues, cuando están en su proceso de sexo biológico, me quise referir, que hay un engrosamiento de las caderas, que hay un crecimiento de los senos. Por supuesto que hay curiosidad, "Ven, ¿qué es esto que me está pasando? Es rarísimo, ¿no?" Pero cuando eso está más asociado a lo erótico y a lo erótico violento, muy asociado a la violación, es un factor, básicamente un indicador bastante claro de que hay una situación de abuso y que probablemente está cronificada, que ha venido de larga data, es decir, que viene desde la primera infancia. Pero es importante, por favor, y esto ojalá también yo logre ser muy clara, no existe un checklist. Ay, el niño perdió control de esfínteres y tiene problemas para dormir y además está de mal humor, ay, es víctima de abuso. No, puede ser un niño que emigró, puede ser un niño que se murió su gato, que era una referente de afecto para él o para ella. Entonces, los indicadores de traumatización son generales para muchas situaciones, pero que deben ser leídas en un contexto. Si hay esos indicadores y yo tengo buen trato, tengo buena comunicación, he sido respetuoso y respetuosa, puedo incluso preguntarle. Es preferible preguntar. Oye, ¿hay algo que te esté pasando que te tenga preocupado o preocupada? Tú sabes que cuentas conmigo. Yo voy a estar aquí. No tengo por qué hacer una pregunta directa o violenta, pero con eso ya dejamos esta idea dando vueltas allí. Y cuando hemos identificado, por ejemplo, esta situación de un potencial trauma, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? ¿Hay protocolos instalados? Así como cuando antes decíamos con el COVID, ¿cierto? Que todo el mundo sabe qué hacer, dónde ir. ¿Tenemos algún protocolo instalado para saber qué hacer? Nosotros en la fundación tenemos un sistema que hemos no patentado, lo utilizamos y es de libre uso para todas las personas que le llamamos ACODE, acoger, contener, derivar. Todas las personas que estemos en contacto con un niño o una niña ante quien sospechamos o detectamos que ha sido vulnerable en la esfera de la sexualidad, nuestro primer deber es acoger. Y acoger significa escuchar con atención, no interrumpir, tratar de estar presentes de verdad, no viendo el teléfono, em, mantener la memoria activa, porque no es que me voy a poner a escribir, ah, ya va, disculpa que voy a escribir un texto. No, no, no. Yo estoy escuchando de manera activa, acojo. Contengo con frases que son las más genéricas, pero que tienen mucho poder. Te creo, gracias por confiar en mí, yo me voy a hacer cargo. Porque recordemos que el abuso sexual infantil, uno de los grandes dramas, entre los millones que tiene, es que hace sentir al niño culpable.
como que si formó parte de haber tomado la decisión. Y cuando yo le digo al niño o a la niña, yo me voy a hacer cargo, lo que estoy haciendo es quitando esta mochila de culpa que no es de él o de ella y la asumo como mía. Y eso, y ahora yo invito a todas las personas que nos estén escuchando, pensemos en algún momento de crisis en el que hayamos estado y cuando un amigo o una amiga nos dijo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. ¿Cómo eso baja los niveles de angustia y nos permite salir adelante? Y derivar ¿a dónde? A los organismos competentes. Desde la Fundación para la Confianza siempre sugerimos hacer la denuncia en fiscalía. Fiscalía es el centro que está más capacitado, que está más fortalecido, igualmente Carabineros y la Policía de Investigaciones, estamos hablando de Chile en este caso, también tienen competencias para recibir estas denuncias, sin embargo, siempre sugerimos que sea ante la Fiscalía y si las personas tienen dudas pueden llamarnos a la fundación, contactarnos a través de nuestras redes sociales. Entiendo que esto va a estar siendo visto por miles de personas en el mundo y especialmente en Latinoamérica. En la mayor parte de los países de Latinoamérica existen las oficinas de protección a la infancia, Consejo de Protección del Niño, se le llama en Venezuela, lo que podrían ser las OPD, acá en Chile, la Oficina de Protección de Derechos, que son instancias en las que pueden ir a pedir orientación y ayuda de modo que puedan ser acogidos. Acoger una develación de abuso es un impacto emocional tremendo y donde además, y esto para mí es muy importante, es relevante, necesario, imperioso acompañar a la familia, porque esto es devastador a muchos niveles y la familia necesita una comunidad y una familia extendida que pueda acompañar ese proceso que se va a iniciar. Los colegios por ley tienen el deber de denunciar, tienen que tener protocolos, el Mineduc y la Supereduc tienen instaladas instrucciones y orientaciones técnicas y deben hacer las denuncias. Pero si tienen duda, y hay que aprovechar también si es que hay niños o niñas que vean esta cumbre, que ojalá también puedan participar. También hay muchos canales a los que pueden pedir ayuda, el 1515 de Fundación para la Confianza, el número corto. Hay muchas redes, muchas redes, pero especialmente si yo como adulto conozco, tengo el relato de un niño, mi deber es acudir a la fiscalía a poner la denuncia. Fantástico. Demasiado importante esta información, Verónica, porque la verdad es que casi no se conoce. Pero no se conoce muy bien cómo acceder. Así que yo creo que para que todos tomen ahí nota. Bueno, necesito hacerte esta pregunta. Estamos ya llegando al final, dado el contexto en que estamos en Chile. Eso lo están viendo, ¿cierto?, de Hispanoamérica, pero en Chile estamos viendo un proceso muy importante. Y entonces quisiera preguntarte, ¿qué cambios deben existir a nivel político, social, para que podamos garantizar una participación efectiva de la infancia en las leyes y planes que les afectan? Primero hay que tener voluntad. Tiene que haber, y esto no nada más en Chile, esto a todo nivel. Latinoamérica está al debe, siendo que, bueno, Chile es uno de los pocos países que no tiene ley de protección integral, pero todos los demás países de Venezuela hacia abajo que tienen leyes de protección integral también están al debe. Y también están al debe porque si nosotros no hacemos efectivo lo que escribimos en las normas y si no generamos los mecanismos realistas para que eso ocurra, francamente quedamos en lo que los abogados llamamos letra muerta. Pero ¿qué cosas podemos hacer? Podemos incentivar desde los espacios naturales de los niños y las niñas el elevar su voz. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, eh, es el ejemplo que me viene más concreto ahora, tiene ahora un programa en el que se están recogiendo las necesidades y las opiniones de los niños y las niñas. La fundación ha hecho consultas a niños y niñas que están en contexto residencial, que es un temazo también. Porque a veces cuando la gente, y esto es terrible, cuando la gente dice los niños del Sename, como que no son los niños del Sename, son niños y niñas que por haber sido vulnerados en sus derechos se encuentran en un contexto de residencia, pero no por eso dejan de ser ciudadanos y no por eso dejan de ser sujetos de derecho. Entonces, volviendo a la pregunta concreta, ¿cómo hacemos para que los niños y niñas participen y su voz de verdad esté plasmada? Y bueno, tenemos que empezar por escucharlos y no nada más escucharlos de modo decorativo, sino escucharlos de modo que yo pueda traducir esto. No tenemos niños constituyentes, por ejemplo. Esto es una realidad, lo sabemos. Estoy hablando de lo que está pasando ahora en Chile.
pero sí tenemos constituyentes que pueden llevar la voz de los niños y las niñas a la Constitución. Pero ese deber de constituyentes también tiene que tener el deber de informarle a los niños y las niñas qué cosas pueden ir en esa Constitución y cómo se pueden traducir. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo precioso hace 2 años, Diana, para hacerlo como más concreto, en la comuna de Renca. Hicimos un cabildo abierto en los que queríamos escucharles qué era lo que está, oye, lo hicimos con apoyo de UNICEF y de la Embajada de Suiza y por supuesto de la ilustre municipalidad de Renca. eh, Le preguntábamos, ¿cuál es el mayor problema de tu comuna? Y nosotros pensábamos que nos iban a decir, no lo sé, que querían tener más días libres de colegio. Pues no, Diana, nos han salido con la gran sorpresa de que las plazas estaban tomadas por traficantes de drogas. Figúrate tú. Y ellos mismos desarrollaron ideas, obviamente, ideas que había que bajar a la realidad, de cómo rescatarlas. Y una de sus ideas fue, deberíamos hacer ferias todos los fines de semana. Todos los fines de semana deberían haber ferias infantiles con juegos y con pintacaritas y con muñecos y cosas para rescatar la plaza. ¿Es ilógico? Para nada. Es completamente coherente, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de que eso ocurra. Pero la verdad quizás fui bastante como rápida al responder, pero lo dije al comienzo y lo sostengo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Con voluntad, pero con voluntad real. No nada más que vamos a hacer esto, no, real. Ahora es algo que se está haciendo en la fundación, desde nuestro observatorio para la confianza, desde la dirección con José Andrés Murillo, desde el área de prevención y educación, hacernos cargo de escuchar esas voces y ojo que esto no se nos olvide, desde nuestros lugares de poder. Yo tengo poder en este metro cuadrado, bueno, que en este metro cuadrado los derechos de los niños sean prioridad, donde sean escuchados, donde sean acogidos, donde sean contenidos y donde su interés superior de verdad sea garantizado. Claro que sí. Bueno, Verónica, quiero darte las gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, por la claridad, por la fuerza, por la inspiración que nos has transmitido. Quería preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje final. Sí, a veces cuando trabajamos en estos temas de infancia, lo hacemos bastante, como muchas veces, y de pronto no tenemos tiempo para decir estas cosas. Pero ojalá de verdad todas las personas pudieran desplegar su poder para cuidar. Y no nada más para cuidar, sino también para prevenir y para hacerse cargo de cuando la infancia ha sido vulnerada. Todos podemos hacer algo. Podemos acompañar, podemos escuchar, podemos hacer estas cosas, podemos hablar con los vecinos y con las vecinas. Por favor, no nos quedemos callados. No nos quedemos callados cuando detectemos una situación de abuso, porque la mejor inversión que puede hacer una familia, el Estado, la sociedad, es la inversión que se hace en la infancia. ¿Queremos menos delincuencia? Invirtamos en infancia. ¿Queremos adultos más sanos? Invirtamos en infancia. Invirtamos todo, tiempo, recursos, todo. Em, Eso, y sigamos luchando por un mundo sin abuso. Muchas gracias, Verónica, por estar aquí, por compartir todos tus conocimientos. Bueno, y si quieren conocer más sobre Verónica y el trabajo de la Fundación para la Confianza, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales en esta misma página y también pueden dejarle preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor.